A saludar a Soledad Martínez, diputada provincial del Frente de Todos. Buenos días, Soledad. Gastón Torres te saluda. Gastón, buenos días a toda la audiencia del equipo de RTN. Bueno, con intenciones de conocer acerca de un pedido que has elevado, acerca de lo que está sucediendo con la mina de Andacollo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es este pedido puntual que has hecho? Bueno, justamente el pedido de informe se propone conocer cuál es la situación actual, tanto de la concesión como de la realidad de la planta de trabajadores, que al momento del último conflicto que conocimos superaba los 140, en qué situación está la quiebra de la empresa concesionaria, el estado de la deuda que mantiene con el Estado provincial, en qué condición están los salarios que los trabajadores perciben, que recordarás que el último conflicto grande que hubo alrededor de la mina de Andacollo fue la movilización de sus trabajadores a Neuquén Capital después de muchos días de conflicto allí en Andacollo, de una situación de violencia que denunciaron por parte de autoridades de la Justicia Federal y de la Gendarmería, y que terminó luego de varios días de cortes de ruta con una mediación a instancias de la intervención de la Fiscalía General de la provincia, en donde la provincia se comprometió a pagar un mínimo de salarios mensuales mientras el conflicto se dirimía, la cuestión vinculada con la quiebra y la desvinculación de la empresa. En ese contexto pudimos conocer que la empresa no había hecho nunca su depósito de garantía, que debía los cánones a la provincia. Bueno, alrededor de todo eso que quedó como un dato que ilustraba la situación del conflicto de los trabajadores, estamos haciendo el pedido de informes porque no se supo nada más hasta que hace un par de semanas conocimos que habría una empresa que estaría dispuesta a hacer inversiones para rescatar la mina y evitar la quiebra, pero bueno, son todas versiones periodísticas, no tenemos ningún dato real, los trabajadores no conocen la situación esta de la que se da cuenta en medios regionales, y bueno, y sigue habiendo una situación de incertidumbre respecto de la continuidad laboral, y por eso es que estamos insistiendo en que desde el Ministerio de Energía de la provincia nos den cuenta de lo que está pasando. Venimos siguiendo lo que sucede con la mina de Andacollo y en el último tiempo se supo que se buscaba esto, ¿no? Inversiones para poder continuar con ese trabajo, pero que la licitación concluía y que se extendió por un tiempo más, hace muy poquito, pero un tiempo muy corto en el cual ya tendría que haber expectativas, ¿no?, de lo que vaya a suceder a futuro. Es que esa prórroga obedeció a que habría una empresa que estaba en condiciones de formalizar una propuesta, pero nos interesa a nosotros conocer si esa empresa tiene vinculación con la concesionaria que abandonó la explotación, si forman parte del mismo grupo empresario, si se trata de otro, porque, como te decía, la situación que termina de eclosionar en el 2020 es una situación que involucra algunos niveles de responsabilidad de Cormine, en tanto que es el poder concedente. Cuando la empresa, cuando se termina de desnudar la situación del abandono de la mina por parte de la empresa, de los incumplimientos a la provincia, a los trabajadores, a la FIP, que son los principales acreedores en el proceso de quiebra, pues entonces ahí descubrimos que faltaban todas estas condiciones de garantía que las propias normativas provinciales exigen ante una concesión, y eso había sido consentido por autoridades de Cormine a la empresa. Entonces, queremos saber si los que están interesados en la explotación tienen que ver o no con la empresa que se retiró, porque para repetir la historia necesitamos, la idea no es justamente que en 4 años estemos repitiendo ni estos pedidos de informes ni la realidad esta respecto a los trabajadores, sino justamente que se ponga en marcha en condiciones de sustentabilidad, con todos los cuidados que la legislación ambiental exige, con la protección al agua, con el cumplimiento de las obligaciones laborales,
a cargo de la empresa, de sus trabajadores, es decir, que se reactive la actividad de suerte de convertirse en aquello para lo que se pensó el proyecto, ¿no? Una polea de desarrollo para toda la región. Ahora, Soledad, buen día. Miriam Camargo la saluda. Hola, Miriam, buen día. Soledad, hablando con los referentes, ¿no? La duda que a uno le queda es ¿por qué si la empresa no funcionó, hace más de 2 años que no funciona, que no está pagando los sueldos, que ya no invirtió más, que nunca se trabajó directamente en la mina, no puede la provincia hacer nada? ¿No? Es la duda que por ahí queda dando vueltas, porque no se ha hecho nada de la provincia tampoco para exigir que la empresa cumpla con el contrato o con la concesión que se había hecho. Porque justamente cuando se inició el proceso de lo que sería la etapa final de la concesión, es decir, la caducidad de la concesión, frente a la quiebra de la empresa, no antes, frente a la quiebra de la empresa, advertimos justamente que la provincia, o que Corvine, en representación de los intereses de la provincia, había omitido justamente con la exigencia de algunas garantías que nos permitirían tener resguardos, ¿no? Hay que constituir una garantía que en aquel momento se estimaba en cerca de $1 millón, esa garantía no se constituyó. La provincia mantenía, es decir, la empresa mantenía deuda con la provincia por el canon que no se pagó durante casi los 4 años de la explotación, y pese a que había algunas formalidades para reclamar el cobro de estas obligaciones por parte de la empresa, no se habían concretado. Es decir, insistimos nosotros, queremos conocer el estado de la concesión, lo que pasa con la quiebra, pero también queremos repasar las responsabilidades de Corvine, porque justamente todos estos interrogantes que ustedes bien se plantean tienen que ver con que el Estado provincial ha tenido poco para hacer, porque desde Corvine no se cumplieron las garantías que tenía que tener, que se le tenían que exigir a la empresa para que la provincia tenga resguardos. Entonces ahora estamos frente a una situación que queremos confirmar, en donde los salarios mínimos, porque no son los salarios de convenio colectivo, los salarios mínimos a los trabajadores se los está pagando la provincia para sortear la situación de conflictividad social que se había generado, porque justamente no teníamos las garantías suficientes de la empresa para que esto no ocurra. Entonces, este nuevo proceso va a involucrar a los mismos actores con una nueva razón social, son los mismos capitales en otra empresa, porque si es así, pues tendremos que tomar más recaudos o tendremos que revisar si les entregamos la concesión nuevamente. Sí, y además saber si es rentable, ¿no? Porque quizás se está haciendo una licitación y lo consultábamos también, nos decían, bueno, en realidad no es un gran negocio. Entonces uno no termina de entender por qué se va a invertir en algo que no le va a dar rédito ni a la empresa que se haga cargo de la licitación ni a la provincia misma. Bueno, el proyecto del desarrollo de la minería en el norte neuquino es un proyecto estratégico para la provincia. De hecho, desde la minería, hace mucho tiempo la provincia desvinculó la actividad hidrocarburífera de la actividad minera. No entiendo yo por qué, porque la actividad hidrocarburífera es actividad minera. Pero bueno, para el proyecto minero no hidrocarburífero de la provincia, hoy es el único proyecto que la provincia le ha presentado a las autoridades nacionales hace ya muchos años, ¿no? Pero si vos ves el mapa de inversiones estratégicas de la Secretaría de Minería de la Nación, el único proyecto minero de la provincia es el del norte neuquino. La verdad que a uno le cuesta entender que no sea un proyecto rentable. Estamos hablando de muchos millones de dólares en las concesiones que ya fracasaron, y de muchos años de actividad, entre comillas, de las empresas para luego confirmar que allí no se habían hecho las cosas bien. No pareciera que no sea un proyecto rentable. Por supuesto, no, a la escala de los números que presenta el petróleo y el gas, claramente no vamos a tener ningún proyecto en la provincia, pero para lo que es la minería metalífera, está presentado como un proyecto estratégico y que a priori tendría rentabilidad. No es un tema en el que haya mayor información, ni entrando al sitio de Corvine, ni a los sitios de la empresa, pero la minería metalífera sigue siendo una actividad muy rentable en muchos lugares del mundo.
claro está que para nosotros esa rentabilidad está emparentada también con el cumplimiento estricto de las cuestiones de la normativa ambiental y en los primeros años de la crisis de esta mina, lo que se conoció fueron muchos incumplimientos por parte de la empresa que terminaron derivando en un desborde del dique de Cola y algunas otras situaciones complejas que se generaron en la localidad, en las que creemos que hay que prestar particular atención. Pero si para la provincia sigue siendo un proyecto para poner en licitación, como es el caso que estamos conversando, pues queremos conocer todas las implicancias de ese proyecto para no repetir esta historia. Diputada, ¿cómo sigue esto? ¿Qué tenemos que esperar ahora? Y el proyecto tomó estado parlamentario, esperemos que se ponga en discusión en las comisiones, que es la Comisión H de Hidrocarburos y Energía y Minería, y que habitualmente la tesitura de las presidencias de las comisiones es remitir ese informe desde las comisiones para ver si logramos tener algo de información antes de ponerlo a consideración. Así que esperamos que se discuta y que logremos tener estos datos, que es finalmente el sentido del proyecto, ¿no? Con tener información, nos hemos vinculado con la gente de AOMA de allí de Andacollo para ver qué información tienen ellos, que también es muy básica, y poder contar con todos los elementos, fundamentalmente para prevenir situaciones como las que atravesamos en el 2020. Bueno, Soledad Martínez, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con esto y a las novedades, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Miriam Gastón, como siempre. Ahí pasaba Soledad Martínez, diputada provincial del Frente de Todos.